mi amor. De la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras, los más frescos gandules, naturales y con coco, el cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de un feliz esposo siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás, una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De la famosa. ¡Claro! La Famosa, lo más natural. Al iniciar pasado y presente, una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, y siendo este el cenáculo histórico donde discutimos los temas fundamentales de la historia contemporánea nacional, queremos señalar ante el país que la semana pasada, encontraba en ausencia de unas pequeñas vacaciones, como señaló Sergio Germán Medrano, y no pudimos diríase, desmembrar el aniversario de la muerte de Manuel Aurelio Tavares Justo. Sobre Manuel Aurelio Tavares Justo se han escrito innumerables obras de interpretación sobre la historia dominicana. Lo que más se asemeja a la filosofía es la historia. Cada persona da una visión o plantea un concepto de su parecer sobre ciertas situaciones en el devenir de los hechos históricos, de acuerdo a su particular visión del mundo y de la sociedad. Por eso es que a partir de una obra fundamental de la historia latinoamericana, de un mexicano, José Luis González, que habla de la microhistoria, de la tradición oral y de los métodos de interpretación modernos de la historia para acercarnos a la verdad histórica, porque muchas veces los latinoamericanos nos gustan tener ideas y conceptos diferentes sobre un hecho histórico determinado. Por eso que la era de Trujillo, quieras o no, es el tema que más escozor o diversas posiciones disímiles plantea ante el país cuando diversas personas emiten opinión sobre ese periodo de nuestra historia. Esta noche, y como ha sido una costumbre, vamos a pasar ya al cierre del año 2019, balance con don Sergio Germán Medrano sobre los temas fundamentales y trascendentes que son, diríase, determinantes en la vida dominicana con relación a lo que fueron los hechos trascendentes de este año
cuyo crepúsculo se acerca ya, como diría Lupo Hernández Rueda. La sociedad dominicana tiene múltiples problemas trascendentes, problemas que yo diría, a pesar de que se abordan con una denotada superficialidad en los medios de comunicación del país, por ignorancia, por desconocimiento o por complicidad con ciertos grupos económicos, atentan el no abordar esos temas con responsabilidad, atentan contra la supervivencia del Estado dominicano y del pueblo dominicano en el espacio y en el tiempo. Tenemos el problema que yo veo con mucha preocupación, y es el excesivo gasto de lo que nos cuesta a nosotros, tomando como punto de partida 5 décadas de la desaparición física de Rafael Leónidas Trujillo, lo que nos cuesta hoy día la actividad política en la apertura y la democracia en un país con necesidades inmediatas e impostergables como es la salud pública. Pero no solamente la salud pública, sino que esta semana veíamos un lúcido y emblemático artículo de un destacado abogado dominicano, a quien yo admiro, como es el licenciado José Luis Tavera, y quien una noche, en presencia de mis hermanos de la vida, Marco Eliezer Rodríguez Peña y Pedro Osvaldo Gamundi Peña, me manifestó también en presencia de ellos la admiración que él sentía por mí en la interpretación de muchos procesos históricos y muchos cambios que se habían operado en la sociedad dominicana desde el punto de vista sociológico, sin que esta mención del licenciado José Luis Tavera constituya esa clásica adulonería y acción mutua y recíproca que una vez motivó a que Ramón Francisco y este humilde servidor nos distanciáramos en ocasión de un artículo que él publicó cuando Marcio Veloz Maggiolo publicó El hombre del acordeón. Y José Luis Tavera también señalaba en ese artículo que hago referencia, un artículo muy autobiográfico, muy paternal, muy bien redactado, como él acostumbra a escribir ante el país, donde señala que otro de los graves problemas fundamentales es que en República Dominicana ha habido 29.000 muertos en los últimos 16 años en accidentes de tránsito en la República Dominicana, lo que constituye una cifra alarmante para lo que es la República Dominicana, que estemos en segundo lugar en el mundo en los problemas de tránsito. Eso es algo alarmante. Y así tenemos muchos temas, con lo cual vamos a abordar con una voz autorizada, como es don Sergio Germán Medrano, luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Y en este pequeño introito quiero aprovechar y compartir con ustedes una hermosa obra cuya lectura recomiendo, que me la envió de obsequio de Navidad el profesor titular de Historia de la Universidad de Penn State University, en State College, Pensilvania, Estados Unidos, que es hoy día una de las 10 principales universidades de Estados Unidos, y Ingeniería Civil es la primera universidad en Norteamérica para los ingenieros, es la que más avanzado está. Y hay una obra fundamental que es la tumba del Machu Picchu de Christopher Hennick, que me hizo una hermosa dedicatoria, profesor de historia de esa universidad, con quien nosotros compartimos muchas ideas y muchos conceptos y muchos libros sobre Rafael Leónidas Trujillo Molina, dedicado a Tito Carvajal, padre de un hijo brillante, Christopher Hennick, State College, Pennsylvania. Es el profesor titular de mi hijo Daniel, que es el primer latino que ha ingresado a la Escuela de Honor de Penn State, que es Chandler Honor School. Agradecemos esa obra y la vamos a leer. Ya el destacado abogado dominicano y mi hermano Luis Miguel Rivas Irujo me había señalado que esa es una obra fundamental
para entender los misterios de la civilización inca en lo que significó los pueblos primigenios en América Latina. Con don Sergio Germán Medrano vamos a adentrarnos a desarrollar estos temas en una especie de balance de lo que ha sido el año 2019, luego de la primera pausa de pasado y presente, esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! ¡Hora de comer ya! ¡Ey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosa. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Llenas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Ajá, para todas tus comidas. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero este es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Político, el que tú quieras de los tres. Como habíamos señalado en el premio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche, una vez más, mi interlocutor válido en televisión, don Sergio Germán Medrano. Don Sergio, yo en el introito señalaba el tema de cómo las agrupaciones políticas y el costo de las elecciones en la República Dominicana, la apertura y la democracia, se ha ido acrecentando y vemos muchas labores que anteriormente eran honoríficas. La gente seguía los partidos políticos. Hoy día vemos una ley de financiamiento de las agrupaciones políticas. Vemos que se hacen primarias de los partidos y el Estado Dominicano tiene que asumir ese costo. También se hace auditoría, se hace una serie de cosas y como que yo veo que hay un irrespeto a lo que es el patrimonio público en la República Dominicana. Usted como un hombre que vivió en plena lucidez muchos procesos históricos importantes, como miembro del 14 de junio, ¿cómo usted visualiza ese cambio que se ha producido en la actividad política y lo que lamentablemente es una realidad concreta, lo que nos cuesta la democracia hoy día? Bueno, es un tema que hay que iniciarlo retroactivamente. Después de la penumbra y el ocaso de la vida política dominicana, con la tiranía de Rafael Trujillo,
se reinició en la República Dominicana la vida partidista, de la vida y el ejercicio de la política a través de los partidos políticos. En el primer momento, esos partidos políticos se regían desde el punto de vista financiero por sus propios recursos. Eran sus propios recursos, los de sus afiliados y los contribuyentes, los que sufragaban los gastos de los partidos políticos. Así ocurrió para las primeras elecciones democráticas que se celebraron en el país en el año 1962, que fueron... La desaparición física de Trujillo. Sí, después de las que fueron ganadas por el profesor Juan Bosch. Las mismas elecciones del 1966, ganadas por Joaquín Balaguer, también fueron sufragadas por los partidos políticos y así sucesivamente. Hasta que llegó la ley de financiamiento de los partidos políticos. A partir de ese momento, el presupuesto nacional ha estado recargado con sumas de dineros que se le entregan a los partidos para que realicen sus actividades y que, desde el punto de vista de la fiscalización, no existe, porque yo no he visto hasta ahora que los informes que rinden los partidos hayan sido sometidos a auditoría para verificar la veracidad de lo que dicen que ellos hacen en la inversión política. Pero, independientemente de la falta de fiscalización, está el hecho de que no es racional ni es justo que seamos los contribuyentes dominicanos los que estemos trabajando para sufragar la vida de los políticos y el funcionamiento de los partidos políticos. Nosotros pagamos impuestos. El obrero que está picando construyendo un canal, el que está colocando blog, el empleado público, el empleado que está en su oficina, el profesional que está ejerciendo, todos estamos, los comerciantes, los industriales, creamos riqueza y pagamos impuestos por los beneficios que obtenemos de ese trabajo. Claro. Pero esos impuestos, en vez de ser reinvertidos para beneficio del contribuyente, que es quien los aporta, una gran parte va a las manos de los políticos a través de los partidos. Y te pongo, por ejemplo, que en el año 2019 tengo entendido que se le entregaron a los partidos políticos la voluminosa suma de 1.328 millones de pesos para actividades políticas, entre los distintos partidos que tienen derecho, porque hay algunos que no reciben nada o que reciben muy poco. De la votación que alcanzan en el último certamen. En el último, 1.328. E incluso, ahí leí que en las primarias, ahora que hubieron entre los tres partidos, los dos partidos, porque en realidad fueron el Partido de la Liberación Dominicana y el PRM los que participaron. Exacto. Aunque dentro del Partido de la Liberación Dominicana hubieron dos corrientes de votación. Exacto. Pero fueron dos partidos. Exacto. En esos dos partidos, la inversión que se hizo fue de 821 millones de pesos en esas primarias. Quiere decir... Yo creo que usted está equivocado en la cifra, porque de acuerdo a cosas, eso alcanza la suma de casi 1.500 millones de pesos, lo que ha tenido que lograr la Junta, y con la firma... No la Junta, yo digo la inversión de los partidos, independientemente de lo de la Junta. Del costo de la Junta. Eso te iba a pasar, si tú pasas lo de la Junta, fueron 2.000 y pico de millones de pesos. 2.000 y pico de millones de pesos en esas primarias. Sí. Incluso, algo que llama poderosamente la atención es que en el informe a la Junta Central Electoral sobre los recursos que invirtieron los partidos, y en su detalle se lee en una parte una declaración del candidato del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Abinader, donde declaró que él aportó
de sus recursos personales, de su peculio personal, la suma de 40 millones de pesos para esas primarias. Lo cual te indica a ti que el gasto político, la inversión política a través de los partidos es exageradamente elevada. Si los partidos anteriormente se realizaron elecciones como las del 62, como la del 66, como la del 70, 74, 74, 78, que fueron elecciones 80, exitosas claro, desde el punto de vista de su realización. Y con bajo presupuesto comparado con los gastos de ahora. Y que no tuvo que invertir nada del Estado, de los fondos del presupuesto nacional. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahora hay que dedicar tanto dinero, entregárselo a los partidos políticos? Yo entiendo que es algo que debe revocarse definitivamente. Debe eliminarse ese subsidio a los partidos políticos y que cada partido político sufrague sus propios gastos y que cada candidato sufrague sus propios gastos y eso es lo que... Claro, porque vamos a colapsar como país, como sociedad en un momento determinado, porque fíjese también la situación que se da. Y esa ley viene acompañada, don Sergio, de un fenómeno sociológico e histórico, que si usted se pone a estudiarlo con detenimiento, se va a dar cuenta que esa financiación de los partidos políticos, esa ley viene precisamente en el momento que hay el ocaso de los grandes líderes dominicanos tradicionales. Porque antes, uno puede estar de acuerdo o no con una determinada posición política, pero hay que reconocer que el doctor Balaguer, José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch tenían la capacidad y los credenciales ante el país para suscitar un seguimiento de masa sin que tuviese que invertir dinero como hoy día, que hay que ofrecerle muchas cosas, porque eso coincide con el ocaso de los partidos políticos, de los grandes líderes, perdón. Entonces, la actividad política en la República Dominicana, por eso es que vemos que el tema, y no es un fenómeno extraño, porque aquí hay una sociedad civil que dice, bueno, porque nosotros tenemos que hablar, que hablan de transparencia y vienen con una serie de eufemismos, cuando la actividad política en nuestra tradición histórica, si nos vemos del jimenismo y el horacismo, todo ha sido gira en torno al enriquecimiento, pegado todo el mundo de la teta del Estado Nacional, como decía aquel merengue famoso que Rafael Charcut Mejía recoge antes de que te vayas, antología del merengue folclórico dominicano, un merengue de la época de Horacio Vázquez. Entonces, hemos entrado, ahora mismo vimos que la Junta, y eso es un punto fundamental, aquí se habla muchas veces de las obligaciones fiscales, de la reticencia de la gente a cumplir con sus obligaciones fiscales. Y en estos días yo oí a José Israel Cuello Hernández, un compañero de mi extinto padre y de suyo del 14 de junio, y José Israel Cuello Hernández señalaba ante el país que uno de los hechos fundamentales de que hay esa reticencia a cumplir con las obligaciones fiscales, precisamente la calidad del gasto, que se refleja en esos partidos políticos. Porque si usted coge, don Sergio, y analiza con propiedad ese dinero que le asigna la Junta con la ley de financiación de los partidos políticos, ninguno presenta a la Junta un estado de qué se incluyó, en qué gastó ese dinero. La mayoría se gasta es dándole salarios a gente que usted lo vive metido en esos malls, teorizando, y a periodistas. En eso que se va la mayoría de la cantidad de ese dinero. Pues cuando vienen las cosas, ellos quieren pedirle a los empresarios, quieren pedirle al Estado. Entonces fíjese ahora, se hace una primaria y le cuesta 1,000 y pico de millones de pesos al Estado Dominicano, pero solamente con esa primaria, en una de esas controversias que surgen entre los partidos políticos, un líder de cierta importancia como es el doctor Leonel Fernández, que no se le puede negar la importancia histórica que tiene en el contexto de que después del doctor Balaguer ha sido el político más exitoso de la transición de la dictadura a la democracia, solicita a la Junta Central Electoral que se haga una auditoría, se contrata una compañía cuando ya esa auditoría no tiene razón de ser, puesto que ya él tomó una decisión política determinada. Usted me capta lo que quiero decir. Entonces, se está incurriendo en un gasto porque hay comisiones, hay una serie de gente que gana dinero con esas auditorías. Entonces, de la misma Junta, la Junta siempre yo no veo un perfil en la jurisdicción electoral de República Dominicana con una autoridad moral como era el licenciado Ángel María Liz, que yo siempre lo pongo como un marco referencial en televisión.
Entonces nosotros no podemos seguir así. También viene el tema, don Sergio, de la judicialización como consecuencia de la Constitución del 2010 de los procesos electorales, No, que es otro tema complejo. Lo que ocurre es que independientemente de la inversión en la actividad política propiamente dicho, el sistema de partidos también ha generado un marco institucional sumamente costoso, una burocracia institucional para el tema de los partidos políticos que es también costosa. Ahí tú tienes el Tribunal Superior Electoral, exclusivamente para fines políticos, prácticamente la mayor parte. De competencia de resolución de materia electoral. Electoral, exactamente. Tiene la Junta Central Electoral, que tiene funciones administrativas y en algunos aspectos también funciones deliberativas y hasta de emitir fallos en materia electoral también. E independientemente de esos dos órganos, finalmente las decisiones de ellos terminan en el Tribunal Constitucional, que es recargando de trabajo un órgano, tú entiendes, que ya por la idiosincrasia natural del dominicano y especialmente idiosincrasia de los abogados, todos los casos judiciales prácticamente ahora hacen un recorrido hasta el Tribunal Constitucional. Ya no es suficiente que la Suprema Corte de Justicia dicte un fallo en el ámbito judicial, sino que los abogados, para retardar la ejecución de la sentencia y muchas veces sin razón, otras con razón naturalmente, porque hay verdaderas violaciones constitucionales, pero la mayor parte no tienen fundamento de violación constitucional. Sin embargo, van al Tribunal Constitucional y el tribunal tiene que juzgarlo, y eso ha generado también un gasto y esas divergencias políticas que pasan por el Tribunal Electoral y la Junta Central Electoral, también muchas van al Tribunal Constitucional. Quiere decir que hay un exceso de gasto público y de inversión del trabajo público también en la actividad de los partidos políticos, y eso debe ser revisado. No es que la actividad política sea algo ociosa o pecaminoso, no. Sí. Es que debe enmarcarse dentro de cauces que no graviten sobre el presupuesto nacional, primero. Y segundo, de manera tan determinante. Primero. Y segundo, que en los casos en que el Estado tenga que hacer erogaciones para los partidos políticos, que sea rigurosamente fiscalizada para saber que se invierte con finalidades políticas, porque tú te puedes encontrar que dentro de ese gasto político, los partidos políticos tienen unos empleados con sueldo y tienen miembros de los comités con sueldo. Eso es, tú me entiendes. Han devenido en eso que han devenido las agrupaciones políticas. Los empleados de los partidos políticos han devenido indirectamente empleados del Estado. Exactamente, con la ley de financiación de los partidos políticos. Fíjese que cuando el 14 de junio eran voluntarios que habían. No solo cuando el 14 de junio, hasta los otros días. Cuando el PRD era del profesor Bo al principio. No, hasta con la época de Peña Gómez, todavía la época de Peña Gómez y el Partido Reformista. Y otros partidos que surgieron se sufragaban ellos mismos. Sí. Ahora hay partidos también que son verdaderas entelequias y tienen también subsidios, reciben dinero. Ahí está, sí, porque ese es el tema. Don Sergio, vamos a entrar ahora en la segunda pausa de pasado y presente quiero hay un tema fundamental que yo quiero que usted me lo trate ante el país, y es uno de los balances del año 2019, y es el resultado que quedamos nosotros dentro de la prueba PISA en la evaluación de la educación y de la instrucción en la República Dominicana. Porque a pesar del esfuerzo, y como me señalaba Euclides una noche en una de nuestras comparecencias, nuestras conversaciones ante el país sobre temas históricos, él entendía que eso era una aberración de la sociedad civil, porque eso no iba a incidir directamente. El problema de la educación pública, de la instrucción pública en República Dominicana es más complejo que un asunto de presupuesto. Y obviamente ya hemos visto en el espacio y en el tiempo, desde que se mejoró ya 7 años, y todavía seguimos saliendo en las evaluaciones que se hacen sectorial
mente a la educación, a la instrucción pública en República Dominicana, como en materias tan importantes hoy día en la posmodernidad, como la matemática y el uso de la lengua española, siempre quedamos en los últimos lugares. Vamos a entrar con ese tema cuando se dijo Germán Medrano, como reitero una vez más, luego de la segunda pausa de pasado y presente. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero esto es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras, los más frescos gandules, naturales y con coco, el cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jaja, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate la famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de la famosa, claro, y la famosa, lo más natural. Don Sergio, yo quiero que usted me analice el resultado de la última prueba PISA con respecto a la educación y la instrucción pública en República Dominicana. Bueno, Carvajal, hay que comenzar lamentando el lugar en que quedó la República Dominicana en materia educativa en ese trabajo, esa encuesta, ese estudio que hizo, que se llama PISA. PISA, exacto. Porque fue un lugar que nos pone en una situación muy triste respecto a la educación pública y privada, porque ahí no se hace distingo. Aunque se diga que la educación privada es mejor, no hay, en ese estudio demuestra que está toda englobada. Exactamente. Pero te voy a decir una cosa. Quienes han leído la historia dominicana y la han estudiado en distintos ámbitos, deben recordar que a finales del siglo XIX, Eugenio María de Hostos, ese gran pensador hispanoamericano, llegó a la República Dominicana y logró introducir un sistema de enseñanza y de educación que descansaba básicamente sobre la preparación del maestro, sobre la preparación de quien iba a enseñar y a transmitir la docencia a los estudiantes. Fue tan exitoso su esfuerzo y su trabajo que recuerda que creó la escuela normal
para profesores, la llamada escuela normal para profesores. Esa escuela normal después y ese esfuerzo de Hostos no pudo continuar porque encontró la oposición de sectores sociales y políticos que se oponían al pensamiento de Hostos, que era un pensamiento liberal y un pensamiento... Exacto. Alguna gente cree que es anticlerical, no era anticlerical, en ningún momento. era un pensamiento racionalista, Claro, era un claro, pensamiento humanista y racionalista. Y crítico también, para la época. y crítico para la época. época, exactamente. Pero encontró la oposición de Monseñor Meriño y hasta de Francisco Gregorio Villini, y creo que de Bonó también. Y otros más, pero recuerdo Exacto, eso, que se exacto. opusieron a los Tajantemente. esfuerzos de Hostos y finalmente ese esfuerzo fracasó. Fracasó evidentemente a comienzos del siglo XX, principios de 1900, todas aquellas luchas caudillistas y todas esas pugnas de partidos y de guerras intestinas no impidieron que aquí pudiera progresar y que impidieron que pudiera establecerse y continuar el esfuerzo que había hecho Eugenio María de Hostos. Claro. Llega la época de la tiranía de Trujillo y durante ese periodo aparece un mejoramiento que no se puede negar a pesar de la bestialidad del régimen y de todo lo negativo que representaba, pero la escuela mejoró, se construyeron edificios, se extendió la educación a los campos, se establecieron los liceos secundarios, etcétera, etcétera. Pero el problema fundamental que quiso resolver Hostos, que era el del lado de la enseñanza, de los profesores, de los maestros, siguió, no se tocó. Había una deficiencia en la enseñanza. Y sigue hasta hoy día. Y sigue hasta hoy día. Ahí es que está el problema. Sigue esa deficiencia. Incluso te voy a decir una cosa. A mí me impresionó mucho algo que leí hace muchos años, tal vez 15 o 20 años, 25 años, de labios de una educadora de toda la vida, que era aquella secretaria de Estado de Educación, ¿cómo se llamaba ella? Altagracia Bautista de Suárez. No, antes de Altagracia Bautista de Suárez, tampoco José. Jacqueline Malagón. No, bueno, una secretaria de Educación que tuvo mucha actividad política en el Partido Revolucionario Dominicano. Tú te dices Ibelice Prat de Pérez. Exacto. La hija de Panchito Prat. Hija de Panchito Prat del partido. Era hija de Panchito Prat del Partido Dominicano. Bueno, era un intelectual. Exacto, de Panchito Prat. Independientemente de su filiación. No, porque Trujillo es de lo mejor de la intelectualidad. Bueno, sí, por eso, pero era un intelectual. Y ella, recuerdo que siendo secretaria de Educación dijo que óyeme esto es impresionante, que el 80% de los estudiantes dominicanos no entendía lo que leían. Reflexiona sobre eso. 80% de los estudiantes dominicanos no entendían lo que leían. Y lo está diciendo hace apenas 20 años, 20 y pico de años que fue secretaria de Educación. Pero ahora la situación es peor. Bueno, pero ahí voy. Porque Villegas me hablaba de la lectura comprensiva. No estamos hablando de lo que decía Ibelice Prat Ramírez de Pérez, era en el sentido de lo que usted señala, del problema de que no lo enseñan, exacto, no lo enseñan, exactamente. El profesorado no lo enseñan. Entonces, aparte de eso, del porcentaje de captación de un determinado contenido, que eso se suscita hoy día también, porque eso es un problema gravísimo que hay. Porque es que el problema de la educación dominicana es muy complejo. Entonces, Euclides estuvo aquí conmigo cuando usted estaba afuera. Euclides me dijo a mí, mira Tito, yo me puse al 4%. Porque ¿qué es lo que ha devenido el 4%? Dígame, en muchísima infraestructura hay también un gremio magisterial que también es un obstáculo a la modernización, porque aquí hay que traer profesores extranjeros. Aquí se necesita matemática, ya nosotros colapsamos. Aquí hay 2 o 3 colegios bilingües que traen profesores de fuera, pero esos son muy contadas excepciones. Se pueden contar apenas 3 colegios donde los estudiantes, 3 colegios bilingües o 2,
yo fuera más estricto en la lista, y no tengo que mencionarlo aquí en televisión, pero de esos colegios son los que han salido los mejores egresados para universidades norteamericanas que están en Occidente en el primer lugar en las mediciones de los centros superiores de educación. Entonces, otro problema gravísimo dominicano también, don Sergio, es que en eso tiene culpa todos los gobiernos sucesivos que vinieron a partir de la muerte de Trujillo, porque usted puede estar de acuerdo o no, y ahí tenemos que volver al marco referencial de Trujillo. Quieras o no, había una instrucción pública más acabada. Usted lo dirá que tiene más experiencia que yo. Cómo usted lo visualiza ese tema, pero eran mejor profesores. Bruno Rosario Candelier dice que el uso de la lengua española durante la era de Trujillo había un mejor uso del lenguaje de la lengua. Lo dice la licenciada Janet Miller. Entonces hemos ido a un proceso de involución total. No sé si que los esquemas, a veces uno tiene que, cuando ve ese tipo de deterioro, uno dice, bueno, pero quizás los esquemas cambiaron. Hay otra visión del mundo y de la sociedad. Nosotros no hemos quedado anclados en el pasado. Porque cuando uno ve esos deterioros de las situaciones y esta cosa de las redes sociales y cómo se escribe con tantas faltas ortográficas, uno llega a pensar que en un momento determinado van a desaparecer las reglas básicas de la comunicación y de la lengua. ¿A usted no le parece? Claro. Pero insisto en el tema de que la raíz del problema es la deficiencia de los profesores, la deficiencia en la enseñanza. Porque si el profesor no está capacitado, no está apto para transmitir una enseñanza racional, una enseñanza profunda, extensa, entonces el estudiante no puede asimilar los conocimientos que se le están transmitiendo. El estudiante también se queda apocado, ¿tú entiendes? Menoscabado en sus estudios, en su conocimiento y en sus esfuerzos. Eso es básicamente el punto que está lo que está ocurriendo, pero también eso está evidentemente asociado a algo que tú dijiste, que se aumentó el presupuesto o se le otorgó un 4% adicional del presupuesto nacional a la educación, pero en vez de invertirlo en preparar nuevos profesores, en mejorar los profesores existentes y en atraer profesores personas capacitadas a plenitud para la enseñanza de las matemáticas, de la lengua española, de la ciencia, lo que se hizo fue invertirlo en ¿qué? En edificios, en construir escuelas. Yo me quedo asombrado muchas veces cuando voy por una carretera y veo unas edificaciones escolares y he tenido el cuidado de detenerme, entrar en caminos y llegar a ver y están todas desoladas, no se está impartiendo enseñanza, algunas no tienen puertas. Es decir, que fue una inversión que se hizo y que ha quedado sin ningún beneficio ni ningún resultado para el país. Si ese mismo 4% se hubiera invertido en un profesorado nuevo y en mejorar al profesorado y atraer nuevo, la cosa hubiera sido distinta, hubiera sido totalmente diferente, porque como dice una obra dramática, una obra de teatro, las paredes no hablan. ¿Qué tú haces con un liceo con unas puertas deslumbrantes, con una edificación deslumbrante, si los profesores y los estudiantes no pueden aprender nada? Si los profesores no le transmiten una enseñanza eficiente, nada. Entonces, ese fue el tema del 4%. Ahora, tú dirás, bueno, ¿cómo se va a resolver el problema? Es una cuestión que evidentemente necesita una reestructuración y reelaboración total del esquema de enseñanza y del esquema de aprendizaje. Se necesita un estudio a profundidad y medidas a profundidad para volver a llevar la educación a lo que fue en algún momento, y vuelvo y repito a Hostos, que los profesores sean idóneos, los profesores enseñen a los alumnos a estudiar y aprender. Claro. Eso es no, todo. y tenemos que ya reinventar la educación, porque tampoco los dominicanos podemos pararnos
en Eugenio María de Hostos, porque la educación ostosiana tenía un gran defecto, como me señala Cuquito Peña, que se formó bajo la égida de profesoras como Ercilia Pepín, un grupo de personas que eran ostosianas, que no le daban la importancia a las bellas artes. Esa es una deficiencia que tuvo la escuela ostosiana. Claro, fue un gran educador, un sembrador, como señalaba Juan Bosch, con mucha propiedad, pero nosotros tenemos que ya ir avanzando hacia nuevos paradigmas. Ahora hay una realidad. La educación tiene que orientarse hoy hacia la tecnología, hacia la ciencia, pero cuidado, sin perder las humanidades, sin perder el sentido y la calidad de lo que es lo humano. Exactamente, que es muy correcto. Bueno, amigos, vamos a entrar ahora en la tercera pausa de pasado y presente para ya en el trance final tratar un tema con don Sergio, también que durante este año 2019 en República Dominicana, como se incrementaron los feminicidios en la República Dominicana. Yo quiero que él me trate cuál entiende él que son las razones, las causas o circunstancias que ha hecho que este fenómeno, a medida que pasan los años, se acentúa más en la sociedad dominicana. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero esto es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. ¡Mamá! ¡A desayunar! ¡Y queremos salchichas, ajá! ¡Yo en revoltillo! ¡Yo como viene! ¡Qué rica! ¡Llegamos! Vamos a merendar. Y queremos salchichas, ajá. Yo en hot dog. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! Hora de comer ya. ¡Hey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosa. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Vienas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Ajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules la famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y la famosa, lo más natural. Carvajal, la cifra de feminicidios que ocurrieron en la República Dominicana durante el año 2019 es alarmante, realmente alarmante. Y hay que buscarle su causal en un problema sociocultural. Digo esto porque la mayor parte de esos feminicidios se han escenificado con personas de la clase social baja y uno mínimo poco en la clase media. Entonces,
Eso significa que es un problema de cultura machista, del machismo, el clásico machismo histórico del dominicano. Eso fue ya enfocado en el siglo XIX en escritos en varios escritos de algunos escritores que tenían más o menos lineamientos sociológicos en sus escritos, como José Ramón López, por ejemplo, para citarte uno, ¿verdad? También García Godoy, también hacían observaciones, y Américo Lugo después a principios del siglo XX ya, han hecho observaciones muy atinadas y profundas sobre la cultura y el comportamiento del dominicano en el ámbito del machismo. El dominicano de clase baja especialmente piensa que es un macho, hay que respetarlo como hombre, lo tiene que respetar la mujer, lo tiene que respetar el hijo, lo tiene que respetar el amigo, lo tiene que respetar el empleador. Es decir, en una palabra, tiene una sobreestimación, tú entiendes, de su condición de hombre. Y eso es un fenómeno que hay que abordarlo desde el punto de vista psicológico. Todos somos iguales, niños, hombres, mujeres, ancianos. Todos compartimos la misma condición humana. Entonces todos debemos respetarnos y sobre todo tenemos que aprender que el valor supremo del ser humano es la vida, que la vida hay que respetarla, que no se puede disponer de la vida ajena por ningún motivo que sea, menos que no sea una legítima defensa, un acto de legítima defensa. Entonces aquí la gente no entiende eso. Aquí la gente por cualquier cosa busca un puñal, por cualquier cosa rompe una botella, si es que están bebiendo y con la botella sale a matar a una persona. Bueno, en una palabra, hay una situación aquí que se ha desbordado y que ha terminado con el asesinato de numerosas mujeres, pero también, aparte del aspecto sociocultural, que es que debe resolverse a partir de la familia, de la educación dentro de la familia, enseñar a los varones, ¿verdad? Que son varones, pero que son seres humanos igual que su hermana, igual que su madre, que después cuando están en la juventud seguir predicándole y siendo hombres que ya lleguen formados sabiendo que no pueden, que son iguales que los demás seres humanos, que no hay diferencia entre hombre y mujer y que deben respetar la vida de todos y principalmente de la mujer, que al fin y al cabo es la madre. Exacto. Es la madre, ¿tú entiendes? La que termina siendo la madre. Bueno, pero también hay que, independientemente de ese aspecto, hay que ver también el sistema de solución del fenómeno desde el punto de vista judicial. ¿Qué ocurre con eso? Fíjate, cuando surge una desavenencia agria entre un hombre y una mujer, sea que porque convivan o sea porque estén casados, la mujer tiene la tendencia a ir a un departamento del Ministerio Público que está en la avenida Bolívar, aquí en la ciudad de Santo Domingo, para decir, y en el interior del país está en la Fiscalía. Exacto, en cada Que demarcación. se llaman de la violencia de género. La mayor parte de esos departamentos de violencia de género están manejados por mujeres. Y dentro de ese grupo de mujeres hay algunas que tienen una concepción equivocada de su función. Y no entienden que cuando llega un hombre allá, ese hombre que está amenazado a su mujer, lo primero que hay que tratar de conciliarlo y educarlo, que haya una conciliación y que someta a un proceso de educación. Pero muchas veces lo que hacen es que cogen y lo meten preso por una simple querella, por una simple acusación, que a veces hay que ver realmente cuál es el trasfondo. Entonces, esas personas que se sienten sometidas a un proceso compulsivo de prisión, a un proceso de encarcelamiento, muchas veces cuando salen de ahí, salen en un estado de ánimo que los impulsa a la irracionalidad
y los impulsa al crimen. Exacto. Entonces, ese es un departamento Eso que es muy debe importante. muy importante en la prevención de los feminicidios. La Procuraduría General de la República debe concentrarse en un estudio y en una preparación de un departamento donde realmente hayan personas muy calificadas para manejar esas situaciones y que nunca la finalidad de ese departamento sea agredir al hombre, Claro. para no alterarlo más, para evitar, porque lo que debe prevalecer es el consejo, la conciliación, la paz entre las personas. Es un tema que todavía se Vamos a tener puede que dedicar un profundizar programa más, entero, porque ya exacto. no tenemos tiempo. Nos están Ya haciendo la próxima la semana, señal, don pero Sergio, vamos tiene otras vertientes que se Claro, pueden abordar claro, para explicar. para mejorarlo, exactamente. Vamos a abordarle ese tema la semana que viene, ya al inicio del programa del nuevo año, para que don Sergio Germán Medrano lo analice, porque él ha planteado un hecho concreto y específico, y es muy importante, porque muchas veces los procuradores fiscales, los ayudantes, en tema de violencia de género, lo que hacen muchas veces es agravar el problema. Buenas noches, amigos televidentes.